No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Pues yo tengo otros datos. Los compromisos se cumplen. Yo tengo otros datos. Sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Lo que se dice feliz, yo no estoy. Yo tengo otros datos, pero sí le creo. Yo tengo otra información. Bienvenidos a Señor Presidente, yo tengo otros datos, donde pues esta vez 4 periodistas que siguen en cuarentena analizando las decisiones y las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, realmente lo que nos preocupa en estos momentos, además del COVID-19 y de las muertes que ya está cobrando en el país y de las medidas que está tomando la Secretaría de Salud, tardía o no tardíamente, eso lo vamos a analizar más tarde, pero antes queremos entrar de lleno con un tema que nos parece urgente para México, que es el tema económico. Le doy la bienvenida a mis compañeros. Mi nombre es Coguanin Silva, me acompaña Carlos Arredondo, Suriel Elizondo y Carla Guadarrama desde la redacción virtual de Vanguardia, que hemos montado cada quien en nuestra pequeña cabina en nuestras casas para poderles traer este episodio. Y bueno, vamos a arrancar con una entrevista con un economista que nos va a platicar qué es lo que viene, no solo para la economía de México, sino para la del mundo. Carlos Arredondo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Saludos a Suriel, a Carla, a Coguanin, que están allá en sus casas. Y por la vía telefónica tenemos al doctor Antonio Serrano, quien es el encargado del Centro de Estudios Económicos de la Canacintra en la región sureste de Coahuila y además es investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila. Antonio, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? Gracias a ti, Carlos, por la invitación y ya sabes, un gusto estar aquí contigo, con tu público y pues gracias por tener la oportunidad de compartir un poco de lo que está sucediendo en este complicado momento. Bueno, Antonio, en primer lugar, ¿qué es lo que tú ves como especialista en economía? Hay muchísima información en el aire respecto de lo que va a significar esta crisis y no faltan voces que aseguran que esta es quizá la peor crisis que ha visto, la peor crisis económica que ha visto o que verá la humanidad en todos los tiempos. Mira, todavía es muy temprano como para aventurarnos a decir que es la peor. No lo sabemos, nunca sabremos qué nos depara el futuro. Pero lo que sí te digo es que hasta este momento, a cómo van las cosas y con los pronósticos que se tienen, y conociendo yo un poco de lo que es el trabajo de propagación pandémica, pues sí te puedo decir que esto de entrada va a ser un golpe durísimo para la economía del mundo. Hay quienes dicen que el mundo iba a crecer aproximadamente 3%, 3,5%. Hay quienes dicen que creceremos un 1% a nivel mundial. Yo no estoy de acuerdo con ese pronóstico. Las cosas se están complicando más de lo que parecía y prácticamente yo estaría pues pronosticando una caída de un menos 0,3 a un menos 0,5 del Producto Interno Mundial. En el caso mexicano, la crisis va a tener ya una consecuencia muy por arriba del 4% que originalmente se había dicho. Está más que claro que este parón literal de la economía, este freno tan fuerte que estamos teniendo y que muy probablemente se vaya más allá del 20 de abril, le va a costar a México en promedio entre un menos 7 y un menos 15%, como ya hay algunos bancos que aseguran que le va a costar a México. Imagínate una caída del 15% del Producto Interno Bruto, es terrible para una economía Antonio, que en el siglo pasado y pues no se ha dado. Antonio, JP Morgan ha sido hasta ahora como el más pesimista de todos los el análisis de JP Morgan, dijo menos 7, pero ¿tú crees entonces que puede llegar hasta menos 15? Bueno, déjame decirte que ya hay un pronóstico de menos 15 para México, que es en el caso de Bancomer. Los analistas de Bancomer en el último reporte que de hecho yo tengo,
calculan que si el paro de la economía va más allá del 20% y se extiende a como va en otros países, que está llegando hasta 2 meses, o sea, 8 semanas, le podría costar a México alrededor del 15% del Producto Interno Bruto, tomando en cuenta, Carlos, que México tiene un 52% de su población que trabaja en el sector informal. Bueno, Antonio, vamos por partes. Ya nos dijiste que el Producto Interno Mundial podría decrecer este año, quizá una cifra alrededor de medio punto porcentual menos. México iría muy mal. Y, a ver, ¿por qué no nos explicas un poco qué fue lo que pasó con estas variables macroeconómicas que el gobierno tanto presumía, el gobierno de López Obrador? El peso era súper fuerte, teníamos todo bajo control y ahora resulta que el peso es la moneda más afectada en el mundo. Te explico, y como siempre lo dije abiertamente y hasta en este micrófono, nunca tuvimos una moneda bajo control. Eso es una mentira de las más grandes del gobierno, porque el valor de la moneda está en libre flotación. De hecho, el único que interviene un poco para rescatar esa variación es el Banco de México e interviene a un costo importante porque sacrifica reservas. Entonces, la verdad es que voy a ir por partes. En términos del crecimiento económico, ya se nos había dicho que el máximo que podríamos alcanzar sería alrededor del 1.2%. El gobierno había dicho firmemente que no, que íbamos a crecer un 2%. Situación que desde un preciso momento quedó muy claro que se hizo solo para poder evitar una degradación en aquel momento por octubre-noviembre de las calificadoras. Y después, cuando llegamos a enero, pues nos dimos cuenta claramente que ese potencial de crecimiento de 2% nunca se iba a dar. Y se bajó y se empezaron a hacer estimaciones que rondaban el 1.2% optimistamente. Los menos optimistas aseguraban que un 1.6%. Algunos pensábamos todavía que teníamos por ahí alguna oportunidad de llegar hasta un 0.7, 1.8%. El peso estaba fuerte, no tanto porque el peso fuera fuerte o porque el gobierno hiciera algo importante, y eso es lo que hay que entender. Se asume de repente que nosotros no tenemos conocimientos, y es cierto, la gran mayoría de la ciudadanía no tiene un conocimiento económico y desconoce que el peso está en algo que se llama libre flotación con intervención. Entonces, bajo esa premisa el peso valía muy poco porque nadie lo quería, no tenía demanda, y eso es lo que hay que entender. No había demandas por dólares porque el mercado mexicano no importaba, o sea, no estaba realizando importaciones del extranjero, y entonces ni el gobierno, ni los inversionistas, ni nadie demandaba dólares para hacer negocios en México, y es por eso que el tipo de cambio pues estaba más o menos fuerte. Pues si no hay demanda, el precio cae. Es una regla muy básica de la economía que todos podemos entender. Oye, Antonio, y he escuchado algunos análisis de personas que están dedicadas al sector financiero que señalan que en los últimos días, justamente a partir de esto que señalas, habría comenzado la salida de decenas de miles de millones de dólares del país. ¿Es esto cierto? Mira, hasta ahorita los últimos datos reportados, tengo que ser muy claro, los datos reportados no señalan eso. Lo que sí te puedo decir, ciertamente hay una salida de capitales, no relevante, pero sí constante, y quiero ser muy claro en eso. Sí está habiendo un pequeño goteo de inversiones nacionales en cartera, que es la que siempre se mueve, y aquí tengo yo que ser muy preciso. La inversión en cartera, que es una inversión importante en el caso de los países en vías de desarrollo, la inversión que llega a bancos, que compra bonos, que compra acciones, claro que está saliendo muchísimo dinero de la Bolsa Mexicana de Valores, que predominantemente está en poder casi de extranjeros. Entonces es lógico que ante una caída de la bolsa la gente saque su dinero y se vaya.
y cambie, obviamente, acciones a pesos y pesos a dólares. Ese es el fenómeno que se está viendo ahorita. Entonces, hay que dejarle a la gente en claro que México no está perdiendo inversión directa, la que genera empleos. La que está perdiendo es la inversión que está en los bancos, en la Bolsa Mexicana de Valores, la que está en CETES, por ejemplo, esa sí se está dejando de lado. ¿Por qué? Mira, hay un problema grave, y este sí es un problema que también mencionamos en algún momento en el pasado, Carlos, y que tenemos que analizar con cuidado. ¿Qué es lo que está pasando? México fue degradado en sus bonos, y hay fondos de inversión internacionales que venían, por ejemplo, de Estados Unidos, los telefonistas de Estados Unidos, el equivalente a Telmex, pero de Estados Unidos. Esos fondos de inversión, esos fondos de retiro y de pensiones, solo invierten de bonos triple B, positivo en adelante, no aceptan bonos triple B. ¿Por qué? Pues es entendible, porque no pueden tener absolutamente nada de riesgo. Aunque va a haber más rendimiento, no pueden tener riesgo. Entonces, esos fondos que estaban invertidos en México en capitales no productivos se están retirando. Ese es el problema y va más allá de lo que dice el presidente, de que si es neoliberal o no. Ese esquema nos afecta porque se retiran fuentes de dinero de nuestro país. Ya, Antonio, bueno, y para que la gente de a pie, digamos, los que no somos economistas, podamos entender esto, ¿en qué se va a traducir? ¿Cuáles van a ser las traducciones materiales que tú vislumbras en este momento a partir de esta crisis económica que está siendo provocada por la crisis sanitaria? El primer efecto que ya tenemos y que lo estamos empezando a ver es que de entrada el gasto público no va a ser suficiente, Carlos, para hacer frente prácticamente a nada. México va a tener que endeudarse, va a tener que pedir prestado al exterior y eso tiene una consecuencia directa sobre todos nosotros. Los intereses, si bien ahorita por el coronavirus van a bajar, posteriormente van a empezar a subir. Conforme vayamos saliendo de la crisis y nos empecemos a recuperar, el mundo también nos va a empezar a cobrar, nos va a empezar a decir, me debes este dinero. Y es ahí donde todos nosotros, cuando salgamos de la crisis, vamos a dejar de preocuparnos de la parte sanitaria, pero nos vamos a empezar a preocupar terriblemente de la parte económica. Eso por un lado. Por otro, hay que ser cuidadosos en términos de lo que está sucediendo ahorita, porque eso también nos afecta, por ejemplo, en tu Afore, Carlos. Tu Afore se va a ver afectada por esta situación. Si bien las tasas de interés ahorita están bajando, muchas de las inversiones que tenemos, que estaban realizadas a nivel nacional en términos relativos frente al dólar, que también se está apreciando, pues el gran problema es que van a valer menos esas inversiones y van a tener, por así decirlo, menos capacidad de compra en el futuro cuando tú te retires. Entonces, de entrada, esas dos partes nos están golpeando ahorita. Ahora, ante lo que estamos viviendo, también lo que estamos viendo es que ciertos sectores van a tener grandes despidos y van a generar desempleos terribles. Entre ellos, todos los sectores que tengan que ver con servicios de persona a persona se van a ver muy afectados por todo esto. La hotelería está viendo despidos masivos en Cancún, literalmente, está viendo despidos masivos en transporte, está viendo despidos masivos en toda esa parte que tiene que ver con la atención directa al público, servicios que se prestan público a público. ¿Qué estamos viendo también? Servicios como los dentistas están sufriendo terriblemente, porque por obvias razones no solo la gente no sale, sino que pospone el gasto por temor a usar un efectivo que podría ocupar posteriormente. Esa es otra, Esa es una de las cuestiones que se está gestando a nivel mundial y poco se ha hablado de ello. Es decir, no solamente estamos hablando de que las personas frente a esta crisis pues recortamos los gastos superfluos, sino también algunos otros que serían necesarios, pero que nos quitarían liquidez. Así es. De hecho, se está volviendo una crisis de efectivo esta crisis, Carlos, como nunca. O sea, imagínate esta combinación tan extraña para la economía. De hecho, se le llama economía del confinamiento y está empezando a surgir como una nueva teoría que nos dice,
En la economía del confinamiento, el consumidor tiene dinero, pero no lo puede usar o no lo quiere usar por temor, principalmente a que en el futuro no tenga los recursos necesarios para subsistir. Segundo, en la economía del confinamiento, literalmente el efectivo manda. Entonces, la gente ya tiene muy claro que quien tenga dinero y tenga liquidez, aunque tenga su tarjeta de débito, de crédito, pues no lo puede usar porque no puede salir. Entonces, en la teoría, en la economía del confinamiento, liquidez es el jefe del sistema económico y por consiguiente, en la medida que podamos entender que esto se refiere no necesariamente a una cuestión real, sino a una cuestión de expectativas del propio consumidor. Es el propio consumidor el que espera que esto termine en una cierta fecha, pero además de que espera que termine en una cierta fecha en el futuro, también espera que pueda hacer frente a algo un poquito más adelante con la finalidad de cubrirse. Y eso hace que haya una mayor especulación y luego se dé una sobreespeculación en el sistema económico que por obvias razones te genera un problema de repente muy, muy grande. Bien, para ir cerrando, Antonio, entendiendo que claramente no hay un manual para enfrentar una crisis como esta, ¿cuáles son las medidas que se tendrían que tomar? ¿Cuáles son las medidas que el gobierno mexicano tendría que tomar para, digamos, no para no tener consecuencias, sino para aminorarlas lo más posible? Uno, tiene que inyectar efectivo al sistema inmediatamente. Esa estrategia que había propuesto a principio de sexenio el presidente de ir quitando el dinero e ir bancarizando a toda la población, queda muy evidente que es una tontería en este momento y que no va a ser posible al menos en este sexenio, porque las consecuencias de la pandemia se van a ir al menos de 4 a 6 años adelante. ¿Ok? Entonces, uno, el gobierno tiene que inyectar inmediatamente efectivo a la economía. Tiene que hacer válido esa promesa que acaban de hacer la semana pasada de darle a las empresas 25,000 pesos. Dalo. En Estados Unidos, ya ven, son 1,000 pesos por persona. Entonces, $1,000. $1,000, sí. Sí, en el caso de nosotros, bueno, 25,000 pesos. Se estaba hablando que a la gente del comercio informal le iban a dar 2,000. El dinero que le den ahorita no importa, no va a generar inflación, porque gran parte del dinero virtual se va a quedar en los bancos y entonces la economía se va a mover en términos del dinero líquido que haya. Entonces, transferir dinero para inyectar liquidez. Dos, el gobierno tiene que hacer que los compromisos de todos los ciudadanos y de las empresas se pospongan al menos 4 semanas para que la liquidez se transforme en ventaja y en un mecanismo que aceite el engranaje económico de corto plazo. O sea, que las empresas que deben ahorita a los bancos, que se le debe al gobierno, se nos dé la oportunidad de pagar posteriormente para que podamos tener una oportunidad de generar un poco de bienestar con esa liquidez. 3, se debe de mantener bajo cualquier circunstancia, ahora sí, una política de endeudamiento. Está más claro que México, con un crecimiento casi de 0, no va a tener, si en un ambiente positivo no iba a tener posibilidad de generar crecimiento, pues en un ambiente altamente recesivo lo único que le queda es pedir prestado para inyectar ese dinero a la economía. Tenemos que dejarnos, ¿verdad? Tiene que pedir prestado, forzosamente, no va a haber de otra. Vía nuestra no vamos a poder solucionar el problema, y ese es el tercer punto. Si el Fondo Monetario ya puso a disposición del mundo en este momento 5 billones de dólares, pues entonces hay que aprovecharlos. México tiene que meter la mano sobre la mesa para quedarse con una parte y aliviar un poco del problema que vamos a tener. Y número 4, tiene que replantear la orientación del gasto público. La orientación hacia los grandes proyectos de infraestructura tiene que dejarse de lado. Ya nos quedó claro que el sistema del INSABI y nada son prácticamente dos nadas. O sea, el INSABI no sirve de nada. El presidente cometió un gran error en este momento al desmantelar el sistema que teníamos antes con el Seguro Popular, y desgraciadamente pues ahora nos damos cuenta que ni la educación en términos de ningún tipo, de hecho no tenemos profesionales de la salud, y no solo digo médicos,
Por ejemplo, no hay expertos en México, es más, no hay ni maestrías ni diplomados, es muy escaso la preparación en salud pública. En México no hay expertos en salud pública, necesitamos desarrollar la educación, necesitamos reorientar el gasto público hacia los sectores claves de los siguientes 4 años. Si el presidente realmente quiere aportar algo en este momento, es una reorientación del gasto público a los sectores, primero, que nos van a dar potencial de mayor sobrevivencia en esta situación, y segundo, se tiene que reorientar el gasto público hacia aquellos sectores que pueden recuperarse rápidamente para que luego, a través de mecanismos de transferencia de recursos, sea el gobierno que por impuestos pagados por los que les va bien, le dé ayuda a los que les está yendo mal, como turismo, por ejemplo. Oye, Antonio, pero entonces, si las consecuencias, como nos dices tú, de esta crisis se van a prolongar por los próximos 4 a 6 años, pues lo que estás diciendo es que el sexenio ya se acabó. Literalmente. De hecho, te voy a ser muy claro. Si traemos, nada más para que analices esto, lo que podemos llegar a endeudarnos podría llegar a ser el equivalente, así muy pobremente, a un año completo de operación del sexenio. Entonces, si ya tenemos 1 año y medio del presente sexenio, entonces, más las consecuencias que esto va a tener, el gobierno no va a tener dinero en los próximos 4 años para prácticamente nada. Así Bueno. y más con la caída del petróleo, que está en $13 el barril, y con el hueco en las finanzas públicas que esto va a ocasionar, pues ya se acabó el sexenio. En términos de dinero, se acabó el sexenio desde la semana pasada. Bueno, pues Antonio, desafortunadamente seguirán malas noticias y esperamos seguir pudiendo contar con tu análisis para futuras ediciones de este podcast. Ya sabes, con todo gusto, Carlos. Tristemente, quisiera ser más positivo en una situación como esta, pero creo que en algunas ocasiones vale la pena sonar la alarma para que la gente se prepare y no haya más problemas adelante de lo que viene a ser la recuperación de la parte sanitaria. Muy bien, gracias Antonio, que estés bien. Gracias a ti, hasta luego. Bye. Bueno, pues ahí tienen ustedes el panorama económico. El panorama económico pinta muy, muy mal para los próximos meses y años, y me parece que este señalamiento, que no es la primera vez que lo escuchamos, es relevante. El sexenio se acabó la semana pasada. Es devastador lo que dijo, y realmente pues es el análisis de un buen economista, y la verdad es que en este podcast lo que menos queremos es que le vaya mal al presidente, aunque los chairos puedan pensar eso. Realmente si le va mal al presidente, nos va mal a todos. No, pero bueno, aparte creo que también pues ahora se va a ver muy claro pues la capacidad del gabinete económico de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Qué va a hacer ante toda esta situación? Y bueno, por lo menos esperemos que en el discurso presidencial, pues no estemos viendo ahora con esta crisis económica derivada del coronavirus, pues el destino final de la culpa o responsabilidad de las decisiones que finalmente toma el gobierno, ¿no? Como hasta ahora ha sido los gobiernos neoliberales, y todo ha sido culpa de los gobiernos neoliberales, pues esperemos que de aquí en los próximos 4 años no todo sea culpa de la crisis económica derivada del coronavirus. En definitiva, el punto de arrancar este año con la visión del INSABI, o sea, quizá no lo vieron venir de esta forma, pero sí le dieron en la torre a su gobierno tal cual. Sentenciaron a buena parte del país con esta decisión de desmantelar ahora sí que el servicio público, y ahora viviremos las consecuencias de ello. Y también le faltan varios años a Andrés Manuel López Obrador, y sin duda no va a poder seguir echando culpas hacia atrás, ¿no? Hacia sus enemigos. Él mismo parece ser que va a estar viviendo con este tema, y sin duda un panorama muy desolador. Yo me quedo con la duda de qué esperamos los mexicanos como ciudadanos los próximos 4 años. ¿Qué decisiones pueden ser las inteligentes en esta
situación de la economía. Por ejemplo, los que estábamos pensando en adquirir un auto, los que estábamos buscando un crédito para una casa, los que queríamos tomar decisiones a largo plazo en materia económica, pues, ¿qué es lo recomendable en esta circunstancia? ¿No? Si esperamos a que la economía se restablezca unos años, si es viable hacer una inversión de este tipo. Son preguntas que creo que están en la cabeza de todos y bueno, todavía sin ni siquiera ver el punto crítico de la crisis económica por la epidemia. Y bueno, pues en el caso de Andrés Manuel, hoy en la mañanera justo dijo que ni de broma frenaría las obras de refinería o el Tren Maya. ¿De qué quieren su nieve? Dijo hoy en la mañanera. Que eso sería pausar económicamente al país, que él no va a cancelar obras, como quisieran sus adversarios. Eso que se oye de fondo no es tu olla Presto, ¿verdad? No, fíjate que Cubana. ya la pagué, Ah, ya ok. pagué la olla Presto, estaba mientras el economista Serrano estaba dándonos como todo el panorama mundial, yo estaba con la olla Presto y los frijoles, es real, o sea, qué pena, pero esto de grabar desde casa es un poco... Así son estos tiempos Oye, del encierro. teníamos doble dosis de adrenalina. Sí, Teníamos doble es que dosis no se de, me de fuera a adrenalina, olvidar. mientras por un lado nos estábamos contextualizando sobre el panorama económico. Ya sé, todavía se Por un lado escucha. el panorama económico y por otro lado tu olla. Qué oso. Y bueno, pues la rifa del avión sigue y eso es lamentable, ¿no? Todo ese dinero va a ser súper necesario para los sistemas de salud y en cambio se pretende regalar a un 2,000 grupo millones de de pesos. ciudadanos 2,000 millones de pesos que son necesarios para el COVID. Y bueno, pues por otro lado, una de las escenas magistrales que tuvimos estos días, pues fue el saludo del presidente a la mamá del Chapo. ¿Qué piensan? A ver, empecemos por Suriel. ¿Qué piensas, Suriel, de eso que pasó ayer en Badiraguato? Bueno, primero vamos a contextualizar con la explicación que dio el presidente de ello. A ver. ¿No? Ante el cuestionamiento directo hoy en la mañana, en la mañanera, sobre por qué había brindado el saludo, pues él argumenta que la señora le tiende la mano, ¿no? En el video no queda muy clara esa parte, pero dice que no tiene por qué dejarle con la mano extendida a una persona que, si bien su hijo todos sabemos quién es, pues no se trataría de una mala persona, per se, la señora, ¿no? Y él argumenta esa parte. Ahora, ¿cómo viola esto o cómo violenta esto las recomendaciones de trato de personas de sana distancia por el coronavirus? Pues eso ya es otro tema, ¿no? Creo que si bien la controversia se fue por esos dos lados. Uno, por ser la mamá del Chapo, y además de que la saluda justo y anda de gira en Badiraguato justo en la fecha de cumpleaños del hijo del Chapo Guzmán, que además acaba de evadir la justicia hace menos de 5 meses, ¿no? En Culiacán. El día del cumpleaños de su ahijao. Y no Exacto. solo eso, sino que además... Y está también el tema de la sana distancia con el tema del coronavirus, ¿no? Sí, pero además está diciendo el presidente que va a ayudar a la mamá del Chapo para que pueda ver a su hijo por un asunto humanitario. Sí, y bueno, a ver, de verdad, yo no logro entender de qué se trata. Pero me queda muy claro a mí, una vez más, que el presidente piensa que somos idiotas, ¿sí? Que no tenemos ojos para ver y que vemos la realidad a través de sus ojos. A ver, es una estupidez monumental decir que el asunto es que no puede dejar a una persona con la mano extendida. A ver, él interrumpió su gira de trabajo para ir él a saludar a la señora, ¿sí? No fue la señora que se lo topó, porque al presidente le gusta decir incluso cuando un periodista le hace una pregunta incómoda que le tendieron una celada casi, ¿no? Casi que lo emboscaron, que son montajes los que le hacen para poderlo cazar. Eso no ocurrió.
la señora, la mamá, para quien no haya visto el video, que dudo mucho que haya alguien que no lo haya visto a estas alturas, la señora mamá del Chapo Guzmán está arriba de su camionetota, ¿verdad? Porque además la señora no anda en un bocho, ¿verdad? Ni anda en un carro destartalado, no anda en un camionetón, ¿sí? De esas camionetas. Sí, que. De esas camionetas que se compran digno con el dinero de las drogas, del narcotráfico. Claro, o sea, digno de una indagatoria, ¿no? Porque si no, ¿de dónde más recibe recursos la señora? Sí, la humilde señora, ¿sí? La humilde señora llega a bordo de un camionetón brutal, ¿sí? Que muy probablemente esté blindado incluso, ¿sí? Y el señor presidente, ¿sí? Camina él hasta donde está la señora y todavía le dice, no te bajes, te saludo y ya recibí tu carta. Entonces, que no nos quiera ver la cara de pendejos el presidente, por Dios, ¿sí? ¿Cuál que no puedo dejar a una persona con la mano extendida? Si no ocurrió tal. El video ahí está circulando por todos lados desde ayer en la tarde, ¿sí? Y entonces resulta que el presidente, ahí sí, como dice el corrido, como dice la canción norteña, ¿sí? Pues no le importa ensuciar el nombre y arrastrar el apellido, ¿sí? Ahí sí no le importa la investidura presidencial. Para estas cosas, la investidura presidencial no tiene ningún problema, no como lo que ocurrió, ¿sí? El pasado mes de enero, cuando se le preguntó si iba a recibir a Javier Sicilia y a los caminantes por la paz, y dijo exactamente... Y a la familia Levarón. Sí, y dijo esto. Pueden entrar al Palacio Nacional, van a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo. Los va a recibir el Gabinete de Seguridad, para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico. Nada más que tenerlos ahí conmigo, pues tengo que cuidar la investidura presidencial. Como decía don... O sea, para recibir a un luchador social que está a galaxias de distancia de ser pariente, de ser el padre o de ser él mismo un delincuente, para eso sí hay que cuidar la investidura presidencial. Pero para caminar él, el presidente, para ir a saludar hasta donde se encuentra a la mamá de uno de los criminales más despreciables que ha conocido la historia de este país, ahí sí la investidura presidencial no tiene problema. Bueno, es que de verdad, o sea, así o más esquizofrénico el discurso del presidente. Yo también agregaría algo que me pareció muy llamativo. Ante esta publicación, y que sí, efectivamente la lleva Reforma en su primera plana, como Reforma, prácticamente la mitad o más de los medios nacionales y muchos de los estados también lo llevaron en portada la imagen de él saludando a la mamá del Chapo. Sin embargo, hoy en particular, como en pocas ocasiones, y miren que lo reitera con frecuencia, pero hoy en particular arremete o sea, hace un recuento histórico de lo que ha sido Reforma y de el lugar que él considera amerita en la historia de los medios de comunicación. Es decir, ¿a qué voy? Sin profundizar en los señalamientos del presidente hacia Reforma, ¿no? Pero me parece que buscó otra vez culpar o encontrar a alguien culpable de la exposición precisamente de este acto, de este saludo, ¿no? Y lo encuentra en Reforma. Y claro entonces que empieza a hacer todo un señalamiento histórico de que nunca lo cubrió, de que siempre han sido así, de que se fundó en la época de Carlos Salinas de Gortari. O sea, un argumento histórico que a mí sí me queda claro que el objetivo era canalizar la atención. O sea, decir, tengo que... Esta necesidad del discurso presidencial de encontrar un enemigo. Y claro que es indefendible, o sea, lo que hizo y echarle la culpa a Reforma, y el escándalo que se armó por esa imagen, realmente es indefendible. O sea, realmente está desesperado ya
o con bastante soberbia gobernando, haciendo lo que se le da su gana sin el menor recato. Pues otra vez priorizando su imagen pública, o sea, en lugar de estar preocupado por hablar sin reserva sobre los problemas que está enfrentando el país, de centrarse únicamente en el tema del coronavirus. Era tan fácil, desde mi perspectiva, menospreciar el tema del saludo con el Chapo. Sí es cierto, es una imagen que quedará en la historia, que puede ser considerada, pero fuera del saludo que da y fuera de la irregularidad que representa esto con las restricciones del coronavirus, todo lo demás son interpretaciones. O sea, estábamos ante una crisis pandémica y le dedica al tema de reforma 15 minutos en la mañanera. O sea, eso para mí eso es absurdo. Y mientras tanto, bueno, pues todos los empresarios y los ciudadanos de este país esperando decisiones fiscales, esperando decisiones que beneficien a la economía, y esto no lo estamos viendo. Por eso decidimos dedicar este podcast a este análisis para no perdernos de vista el contexto más allá de lo que está pasando con el COVID, lo que está enfrentando el país y las nulas políticas del presidente, o no sé qué piensen. Pues mira, yo no estoy de acuerdo con Suriel en que el asunto del saludo a la señora madre del Chapo Guzmán se podía obviar o sacarle la vuelta. A mí me parece de la mayor gravedad, ¿sí? Porque el mensaje que lanza, el mensaje que envía, es este mensaje de a los adversarios políticos los estigmatizo, les lanzo mis hordas encima, los descalifico desde el púlpito presidencial de la mañanera, les echo encima a la unidad de inteligencia financiera, los persigo con ferocidad absoluta y sin ningún tipo de recato. Pero a los narcotraficantes, los ayudo. A los criminales, ¿sí? A las familias que deben miles y miles de vidas, que han asesinado y envenenado históricamente a la sociedad mexicana, a esos los trato con guantes de seda. A mí me parece verdaderamente aberrante la conducta de un presidente. Yo no digo que no trate con ferocidad a los delincuentes de cuello blanco, que los siga tratando igual, pero es que el problema es que este presidente es un aliado de los narcos, es un aliado de los criminales de verdad, de los asesinos y de los que han cubierto de sangre el territorio nacional. De verdad, a mí me parece gravísimo lo de ayer, y no me parece ni simbólico, ni anecdótico, ni trivial. A mí sí, Carlos, porque realmente las evidencias de vinculación con el crimen organizado hasta ahorita, las evidencias no llegan a López Obrador, o no llegan a la administración de López Obrador. Sí a las administraciones de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón y de Vicente Fox. El señor ordenó que dejaran libre a Archibaldo. O sea, él dijo que lo soltaran. Estamos de acuerdo en que eso derivó de un error tomado, sí, por la instancia que creó el presidente, que es la Guardia Nacional. Y eso fue información que tuvieron que transparentar. Pero finalmente fue una decisión bien tomada. Ya cuando no fue una decisión bien tomada. De la magnitud y del fuego al que estaban enfrentando. No fue una decisión bien tomada. En el podcast que, bueno, es que ni siquiera estaba a discusión si fue una decisión bien tomada el recular ya cuando estaban triplicados en gente. O sea, iba a ser una masacre. En ese momento no hay ni siquiera discusión. El presidente... El problema fue el hecho de, claro, de cuando lo dejaron libre. La decisión del presidente fue un error y que lo que hicieron otros presidentes fue complicidad, pero lo del presidente se llama error. No, digo que no hay... es un error. Hasta ahora no hay evidencia que digamos como... El señor es un protector de narcotraficantes. Claro, es un protector de los narcotraficantes. Y ahorita está ayudando. Pero eso no fue proteger. Estos son hechos, Uriel. Dejó libre. Pero ¿de dónde sacamos el protegió? Y está ayudando. Sí, claro. En respuesta,
Deja libre al hijo del Chapo en respuesta a una mala decisión, a un error, Ahora es una a un víctima. operativo que no debió darse. No, pero lo aclaramos en ese podcast que grabamos. Pues tú lo aclaraste con tu punto de vista, ¿verdad? Pero realmente esta escena, y quizá el tema es que muchos mexicanos piensan como tú, Suriel, y se les parece, parece normal o anecdótico. No, es que aquí es que no se trata tampoco de que nos parezca algo, Kowani. Hay que irnos a los hechos. Y hoy los hechos es más que que dejó libre interpretaciones al hijo del Chapo, sí, y que casualmente pero eso lo rompe con todo pero ahí protocolo para estamos saludar a con la casualmente, estamos con yo creo, estamos con a mí me No, parece. No, es que yo no estoy hoy diciendo la información que pues ahorita estoy es lo que estaba señalando. Hechos. A ver, los hechos. Sí, pero no hay ningún hecho que señale que es un aliado del crimen organizado. Por supuesto que sí. Los o díganme hechos cuál. Bueno, ahí va. Que A ver, liberó al hijo del Chapo. así es. A ver, O sea, ¿qué más hecho quieres que eso? Yo tengo memoria. Pero eso no habla de lo un deberíamos aliado. estar juzgando, Pero sí. Yo tengo memoria, no es yo un tengo hecho. memoria de al menos 6 sexenios, ¿sí? Y no recuerdo un solo sexenio en el cual la complicidad del Estado con los narcotraficantes de este país hubiera sido explícita. Este es el primer gobierno de la República que hace explícita su connivencia con el crimen organizado, ¿sí? Este gobierno... ¿De qué forma? ¿De dónde ves lo explícito? Pues liberando a un narcotraficante que ya habías detenido, ¿sí? Esa es la muestra más... Pero según la lógica que estás diciendo, hubieran enfrentado aunque las fuerzas de los criminales los triplicaban, había que enfrentarlos, y no había pero que es que eso no es cierto, había que hacer una masacre. Eso es falso, ¿sí? Eso no es cierto ¿Cómo que los va a ser triplicaban, falso? Si ahí ¿sí? No, es cierto. A ver. Sí, no, los videos y las crónicas de Culiacán de ese día y todo lo que expusieron periodistas de allá es falso. No, esas entonces fueron las amenazas del crimen organizado que las tenía que hacer y les claro, y que tenían tomadas, por ejemplo, bien. zonas habitacionales del ejército. Pero nada más y eso se documentó. Tú ves que después de esa escena trágica y vergonzosa mundialmente, que es un error, que es una falla terrible, este gobierno haya hecho algo para enmendar su cagazón, disculpen mis palabras. Claro que no ha hecho nada. Pero nada. bueno, incluso se puede cuestionar el tema de si ha hecho o no, pero ni un pelo le ha vuelto a tocar al narco. Pero eso se puede atribuir desde su lógica como, está coludido como ningún otro gobierno con el crimen organizado, nunca ha sido tan descarado como para... Así es. Como ningún otro, pues de mi perspectiva, no. Sí, bueno, pero a ver, ¿a Digo, ti te gustan? si tienes a tres expresidentes vinculados es que a García Luna por la Corte de Estados ¿qué, Unidos... ¿Qué más hecho queremos comprobable que liberó al hijo del Chapo? O sea, ¿qué tiene que hacer como para que comprobemos esa alianza? O sea, ¿qué más? Pero además, a ver, otra vez, ¿sí? No sé qué presidente, dada la circunstancia, no hubiera dejado libre. Pues quién sabe, pero eso es una especulación. Lo que no es especulación es que él ordenó liberar a un narcotraficante que ya estaba detenido. Eso sí es un hecho. Todo lo demás son puras especulaciones. Si otro no lo hubiera hecho, pues eso no lo sabemos. Esto sí es un hecho y es incontrovertible. Pero como a ti te gustan los hechos, pues el siguiente hecho es haber ido a saludar a la mamá de uno de los criminales más despreciables que ha dado este país. O sea, no hay nada que justifique, porque la señora no se le apareció. La señora no repente lo interrumpió. No, él fue a verla. Claro. Sí, ¿cómo no? Pero si está clarísimo en el video. Pero tampoco es que él se haya movido de sus eventos públicos para ir a visitar a la señora. No, pero interrumpió su actividad. Él está en gira, observa, le dicen la mamá del Chapo y va y la saluda. Sí. Pero tampoco es de que tampoco es de que haya parado. Oiga, presidente, fíjese que ahí está haya parado una gira. Fíjese que ahí está la mamá del Chapo. Paren todo. Es que no puedo dejar de saludarla a la señora. La señora, pero mamá del Chapo. Todo. Eso ya es una exageración de la escena. Nada más faltó
que dijera, mi comadre, claro, la abuelita de mi ahijado Archibaldo, al que dejé ir hace poquito, sí, no puedo, es imposible, yo no puedo dejar de saludarla. La señora es a tal grado relevante en mi agenda pública como presidente de este país que yo tengo que ir a saludarla. No puedo, ¿cómo? Ya toda la especulación que le metiste a esa historia. Pero yo por hubiera Dios, querido mi un comadre, presidente. ni quién sabe qué. No, es que la verdad es que yo hubiera querido un presidente que sí le negara el saludo, porque detrás de ese saludo hay muchas muertes de mexicanos y mucha sangre y muchos mexicanos adictos. Yo sí hubiera preferido que se lo negara. y luego No ha otro habido hecho. no ha habido presidente que le niegue el saludo a familiares, porque ni siquiera estamos hablando del criminal como tal. Ni siquiera Mujica a todos los perseguidores de décadas pasadas, a la gente que lo metió a la cárcel. Ni siquiera Mujica le negó el saludo a esas personas. Sí, bueno, está bien. Entonces, como hay otros Es que si tú episodios. piensas que Andrés Manuel es Mujica, pues está cañón. Sí, sí. No, pero estamos hablando de que no hay, o sea, es la mamá de un Dejemos narcotraficante. de idealizarlo. No, pero estamos hablando de que es la mamá de un narcotraficante, no es el narcotraficante. Sí, es una señora que vive del dinero que su hijo amasó y hay que a investigarlo. partir Sí. de actividades criminales, ¿sí? Entonces, la señora Hay que tampoco investigarlo, es inocente, por pero supuesto. está bien, no tiene ninguna condena en su contra. Pero otro Pero es hecho, que otro hecho. Acordémonos que el señor se dedica también a velar por los derechos humanos de los criminales. Bueno, es que ese es otro hecho, ¿ah? Ahí Y frente eso está mal. pues digamos que está No, mal. porque ustedes se refieren a la propuesta de ley de amnistía. No, nos referimos No. al discurso que dio enfrente de los elementos de la Guardia Nacional en Guanajuato, que dijo, hay que cuidar los derechos humanos de los delincuentes porque ellos también son personas y merecen nuestro respeto, ¿sí? Pero luego está el otro asunto que tú mismo ya planteaste, Suriel. Que ¿Y eso hoy está en la mal lo que mañana dijo? ¿Y eso está mal lo que dijo delante de las Fuerzas Armadas? Está mal cuando tú solamente te ocupas de decirle a los policías que hay que cuidar los derechos humanos de los delincuentes y te olvidas de las personas que son víctimas de los delincuentes y no dices media letra sobre eso. Está muy mal que un presidente sí sermonee a los policías respecto de la necesidad de cuidar los derechos humanos de los delincuentes, pero no diga nada sobre el resto de las personas, las víctimas y las potenciales víctimas a las que hay que proteger pero también. ¿Cuántos discursos ha dicho al respecto? Solamente que en esa ocasión no haya mencionado algo, pues, o sea, ¿sí? Eso ya me parece otra vez exagerado. Y luego está el otro asunto, ¿verdad? Que hoy reconoce. Sea, no exagere, nomás saludó a la mamá del Chapo. Sí, claro, no hombre, pues es que ya vimos muchas series de No, narcos aquí, es que de eso hay un vínculo, una clara evidencia. Nadie había sido tan claro en demostrar el vínculo con el narco. Oye, tenemos a un García Luna que embarrado con 3 expresidentes, ¿no? En una corte de Nueva York. Ante eso, o sea, y no puedes decir que este gobierno es el más descarado en el vínculo con el crimen organizado, por favor. No, nosotros no estamos haciendo comparaciones. Las comparaciones con el pasado las hace Andrés Manuel López Obrador. Pues la hizo Carlos. No necesita defensores. Pues como la hizo para Carlos. seguir No, yo no haciendo hice comparaciones. No, pues la hizo Carlos. Dijo Carlos que era el gobierno que más descarado había sido en demostrar su vínculo con el narco. Bueno. No. Dije que nunca había visto un gobierno, ¿sí?, que hiciera explícito con tal descaro su connivencia con el crimen organizado. Porque yo nunca había visto un presidente que ordenara que se liberara a un delincuente, a un narcotraficante, a un líder de una célula criminal que ya estaba bajo custodia de las autoridades, ¿sí? Yo no había visto eso. Pero bueno, al final también diría, el presidente dice hoy en la conferencia mañanera, y voy a ayudar a la señora por razones humanitarias. Pero a Javier Sicilia no lo puede recibir, ¿verdad? Que serían razones, y ponle que tú ya exagerando, ¿sí? Pues igualmente humanitarias, ¿verdad? Pero ahí sí hay que cuidar la investidura presidencial. Ahí sí hay que proteger lo que él representa, ¿sí? Para ir a saludar a la mamá de un narcotraficante que está condenado en los Estados Unidos a cadena perpetua, ¿sí?
y que es uno de los delincuentes más aberrantes que ha dado este país, no, ahí no hay que cuidar la investidura presidencial, ahí sí son las cuestiones humanitarias, pero para recibir a un luchador social, que además es un poeta y es un artista, y que es un hombre que perdió a uno de sus hijos, ¿sí? Y porque fue asesinado, y que es una víctima en términos de la ley respectiva, para él no tiene tiempo, para él le da flojera recibirlo, y con él tiene que cuidar la investidura presidencial. Pues este es un presidente imbécil y esquizofrénico. Bueno, pues vamos a despedir este podcast antes de que nos terminemos destrozando y esperemos que les haya sido de utilidad esta entrevista con el académico y que pues vaya tomando cada quien desde su casa, desde sus trincheras, desde sus trabajos, medidas, porque este presidente no las está tomando y este sexenio ya se le fue de las manos. Muchísimas gracias. Esto fue, señor presidente, yo tengo otros datos. Buen día. Buen día. Hemos llegado al final. Estos fueron los otros datos de esta semana. Hasta la próxima. Hay que tener confianza y hay que actuar con optimismo. Adiós, adiós.